en la onda local de Andalucía. Bienvenidos amigos y amigas de las letras un día más a Pasen y Lean, el programa radiofónico, ya saben, dedicado al mundo de la literatura, de los autores, de los lectores y de esos mundos que habitan entre las páginas de un libro y que nos hacen soñar tanto y tan bonito. Decía Janet Rankin, la política estadounidense, que no se puede ganar una guerra como tampoco se puede ganar un terremoto. Hoy quizás nos toque hablar de guerras o de los terremotos que causan en la vida de las personas las guerras. Y para ello tenemos el placer de contar con la compañía de David Gil. Él es un gaditano, nacido en el 79, es licenciado en periodismo, posgraduado en diseño multimedia y máster en dirección de redes sociales. Ha trabajado como redactor editorial y ha publicado artículos para DC Comics en España y Latinoamérica. También ha sido responsable de comunicación y redes sociales en diferentes organizaciones políticas y también ha sido redactor en varios medios de comunicación. Él autopublicó El guerrero a la sombra del cerezo, que fue finalista del premio Fernando Lara del Grupo Planeta. Ha sido la única obra autopublicada ganadora de un premio Is Libris de novela histórica, que ahora mismo se va a editar con Suma de Letras. La tenemos recién salida del horno. En el día de hoy continúa siendo la ficción histórica mejor valorada por los lectores en Amazon España. Hijos de un dios binario también se editó en Suma de Letras en el 2016 y es su segunda novela. Les hablo un poco de El guerrero a la sombra del cerezo, de la sinopsis. Nos vamos hasta Japón, a finales del siglo XVI. El país deja atrás la era de los estados en guerra y se adentra en un titubeante periodo de paz. Entre las víctimas del largo conflicto se halla Seizo Ikeda, único superviviente del clan regente de la provincia de Izumo. Huérfano a los 9 años tras el exterminio de su casa, hostigado por los asesinos de su familia y condenado al destierro y al olvido, inicia un largo peregrinaje al amparo de Kesaburo Arima, último samurái con vida del ejército de su padre, convertido ahora en su mentor. En el otro extremo del país, un médico repudiado por aplicar las artes aprendidas entre los bárbaros llegados de Occidente, se ve implicado en una conjura urdida a la sombra de los clanes más poderosos del país, una conspiración capaz de acabar con el frágil periodo de calma que da comienzo. Una novela cruda y bella, cargada de matices, que nos hace viajar a través de un Japón devastado por más de 2 siglos de guerra, entre cuyas cenizas, sin embargo, florecen los más hermosos cerezos. Bienvenido a Pasen y Lean, David. Tengo que señalar que me hace muy feliz tenerte hoy en el programa porque David y yo fuimos compañeros de clase en periodismo, hicimos juntos periodismo. Yo creo que fue una buena promoción, ¿no? Porque muchos nos hemos dedicado a escribir. Y en primer lugar, mis más sinceras felicitaciones por todos los premios que ha recibido tu obra. Pues muchas gracias, Nerea. La verdad es que sí, y sí que fuimos una buena promoción. Yo creo que, bueno, como nos ha pasado a muchas de las promociones de periodismo, no todos nos hemos podido dedicar al periodismo, pero bueno, quien más, quien menos, se ha sabido buscar la vida. Pues fíjate, otro de los amigos de esta casa, Tony Hill, dice de tu obra que es un viaje inolvidable a una época llena de poesía, misterio y crueldad. Y los lectores opinan que es uno de esos libros que dejan huella en tu vida y a los que recurres cuando todo lo demás falla. También dice que te hace recuperar el placer de las novelas de aventuras inolvidables, que es precioso, que es conmovedor, que transporta a otra época y a otro mundo que no quieres que acabe nunca. Desde luego, a uno se le tienen que poner los pelos de punta cuando escucha y lee semejantes comentarios de su obra. Pues la verdad es que sí. La verdad es que, vamos, todavía de vez en cuando me llegan comentarios o releo, a lo mejor, por ejemplo, para preparar el dossier, ¿no?, de la editorial, me pidieron que les mandara unas cuantas reseñas de lectores y te emocionas cuando vuelves a leerlo, porque además hay que tener en cuenta que yo, cuando escribo El guerrero a la sombra del cerezo, que fue mi primera novela, sí. Yo en un principio no tenía lectores realmente,
porque algo que he aprendido es que cuando escribes tu segunda novela ya hay lectores que te están esperando. Sí. Pero cuando escribes la primera, tú no tienes en mente que haya más lectores que tú. Entonces yo durante gran parte del proceso de escritura yo estaba convencido que la historia solo me podía interesar a mí. Y bueno, cuando al final la novela se puso a la venta en Amazon y empezaron a llegar estas reacciones, algunas eran, pues lo que tú dices, realmente conmovedoras, vamos, te dejaban alucinado. Bueno, y fíjate que una sorpresa es precisamente el tema, el lugar elegido. Se trata de una novela histórica, pero ambientada en el Japón del siglo XVIII. ¿De dónde surge la idea? Pues mira, vamos a ver, yo es que siempre he pensado que el Japón feudal es un escenario literario de primer nivel, de primer orden, porque tiene de todo. Tiene grandes batallas épicas, tiene amores imposibles, conspiraciones en las cortes, revueltas sociales, tiene caballeros andantes, tiene de todo lo que uno puede esperar en una novela de aventuras o en una novela histórica. Y sin embargo aquí en Occidente yo creo que apenas se utiliza, está muy poco explotado. Además, algo que personalmente no me gusta es que siempre que se escribe sobre Japón desde Occidente se utiliza la figura del extranjero que llega a ese país y de la mirada extraña, ¿no? De la mirada del extranjero fascinado por ese país, en lo que nos ocurre en Shogun, por ejemplo, de James Clavell, o lo que nos pasa en muchas otras novelas, ¿no? Como puede ser, prefiero novelas occidentales, como Memorias de una geisha. Entonces, a mí me interesaba narrar una historia 100% japonesa, genuinamente japonesa, pero desde la tradición literaria europea, ¿no? Desde esas novelas de aventuras como puede ser El Conde de Montecristo, o esas novelas con médicos errantes como puede ser El Médico. Era usar el escenario, usar a los japoneses, esa manera de ver la vida que tienen, pero usar un tipo de narrativa con la que nosotros estuviéramos más habituados y bueno, parece que el resultado está gustando muchísimo, la verdad. Pues fíjate que hablabas de eso, ¿no? Del occidental que va a Japón, que mira, ¿no? Con su mirada de occidente. Yo siempre considero que el autor es todos los personajes de la novela y que uno debe de hacer un trabajo de empatía con cada uno de sus personajes cuando escribe una novela. A mí ya me parece, yo que escribo histórica también, siempre me parece un esfuerzo, ¿no? Que uno se ponga en la mentalidad de uno de sus personajes que vivió pues 5 siglos atrás. Tú, además de irte muchos siglos atrás, también te vas a una cultura distinta, a un lugar distinto. Ese trabajo de empatía tuvo que ser el triple. Pues muy complicado. Y de hecho lo suelo comentar, que la novela histórica, tiene una primera dificultad que es a la hora de contextualizar lo cotidiano, ¿no? De recrear el costumbrismo, porque cuando tú lees libros de historia, las grandes batallas, los grandes acontecimientos históricos están registrados en todos, pero los detalles cotidianos son muy difíciles de alcanzar. Y a esto había que sumarle lo que tú estás comentando, la mentalidad japonesa, la forma de ser de los japoneses, que es muy distinta a su forma de concebir la vida y de afrontar la muerte, por ejemplo, a la que nosotros tenemos. Hay que decir que quizás a mí no sea un tema que me resulte tan ajeno, porque yo desde muy pequeño he sentido fascinación por la cultura y por la literatura japonesa. Yo creo que tendría 13 o 14 años cuando leí la traducción de Musashi, de Eiji Yoshikawa, que la publicó Martínez Roca, y me dejó alucinado. A mí me dejó asombrado y desde entonces, en ese momento ya empecé a buscar más traducciones de obras japonesas, empecé a leer manga histórico, a ver películas de Akira Kurosawa, de Yoji Yamada, con lo cual es que yo he crecido con estos referentes, ¿no? Entonces, digamos que en cierto modo tengo bastante interiorizado una serie de, sin ser japonés, ni muchísimo menos, pero tengo interiorizado en cierta manera la concepción vital que tienen los japoneses. Entonces, yo lo que quería era que mis personajes, y además fue una obsesión durante todo el proceso de lectura, que mis personajes no se comportaran como occidentales, sino que se comportaran como japoneses. O sea, vemos, por ejemplo, en muchas novelas occidentales ambientadas en Japón, que los personajes se besan. Eso es impensable realmente, que en el Japón del siglo XVI 2 personas se besaran, porque es una expresión de cariño muy europea, que nosotros prácticamente exportamos. Y también
la forma de concebir la sociedad que tenían en Japón en aquella época, porque bueno, hoy día todo se ha globalizado, pero en aquella época, por ejemplo, mientras que aquí en Europa la gente era más individualista, en Japón el bien colectivo era lo más importante y se ponía por encima de todo, o el fuerte sentido del deber incluso por encima de la propia vida. Entonces me preocupaba mucho occidentalizar a mis personajes. Me quedé más tranquilo después de que japoneses leyeran la novela y me dijeran, mira, parece escrita por un japonés realmente, o sea, no hay nada que nos chirríe, con lo cual... Pues eso es otro piropo. Sí, la verdad es que sí. Además, es algo que me preocupó hasta que tuve lectores japoneses que habían leído también novela histórica japonesa, porque aquí llega muy poca novela histórica japonesa, y me dijeron, mira, es que esta novela podría publicarse en Japón y a nadie le resultaría extraño. Y la verdad es que fue un piropazo. Y luego, además, para la gente que se encuentra en España, que han leído la obra, también han encontrado todo ese placer. Pero, ¿qué se va a encontrar realmente el lector que descubre ahora El guerrero a la sombra del cerezo y que se va a acercar ahora a las páginas del libro? Pues mira, es una novela histórica en cuanto a contexto, pero no recrea acontecimientos históricos de ningún tipo. Yo lo que utilizo es el trasfondo histórico, que todo lo que se explica del trasfondo histórico es fidedigno y creo que bastante bien recreado. Y luego una plasmación de lo que era el Japón de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, yo creo que bastante sólida, o sea, por lo menos muy documentada a muchos niveles, incluso información que yo no podía encontrar desde aquí, he tenido que recurrir a amigos japoneses y me la han buscado allí, detalles desde cómo se tejían unas sandalias de caña, que era el calzado que todo el mundo utilizaba, a qué se comía, qué se servía de menú en una posada de la ruta Tokaido, o qué tipos de nombres eran los habituales en las distintas castas sociales, porque los campesinos no usaban los mismos nombres propios que podían utilizar los samuráis o los sacerdotes. Y dentro de esa estructura, de ese marco, que yo he intentado que sea lo más realista y verídico posible, se va a encontrar con una novela de aventura, sobre todo. Una novela con un componente de aventura bastante importante, es una novela de viajes, con personajes que recorren distintos paisajes de Japón, y luego es una historia que también tiene un componente de, aunque pueda resultar extraño, tiene un componente de investigación, incluso yo llegaría a decir casi que de thriller, porque como tú has leído en la sinopsis, realmente hay dos tramas que se van alternando a lo largo de la novela. Una es la de este joven huérfano, ¿no?, descendiente de un clan samurái que se hizo y queda, que digamos que sería el componente más aventurero y más épico de la historia. Y luego tenemos esta otra trama del médico que se ve involucrado en estas conspiraciones que eran muy habituales en aquella época, que tiene un componente pues más conspirativo, más de investigación y más casi que de thriller. Y bueno, pues creo que es una novela que mezcla las dos ramas, los dos géneros, y parece que ha salido bien. Así que, sí, que eso es lo que va a ver. Es indudable que te ha salido bien, porque realmente has atrapado a muchos lectores con un tema que a priori seguramente los editores no se hubieran atrevido a lanzarse con él, porque hay que decir que los editores españoles se esfuerzan mucho porque la novela histórica sea novela histórica escrita sobre España, ¿no? Sí. De hecho, bueno, pues tú en un primer momento optaste por la autopublicación, o bueno, por lanzar tu novela en Amazon. Hay muchos escritores inéditos que nos estarán escuchando y que seguramente estarán intrigados por saber si lo que hiciste en un primer momento así, lanzar la novela en Amazon y conseguir el éxito, es algo que tú decidiste desde el principio, o si fue la consecución de haber intentado el método tradicional, ¿no?, de publicación, intentar la editorial, y que de pronto pues ver que no había respuesta en ese sentido y lanzarse al otro. Pues fue... yo suelo decir, y no intento exagerar, pero publicar en Amazon en un principio fue casi como una rendición, porque la novela, de hecho, no mantiene el esquema habitual de las novelas que suelen tener éxito en Amazon. Las novelas de Amazon suelen ser novelas de 300 páginas como mucho, de lectura así muy vertiginosa, ¿no?, thriller que enganchen mucho, ese tipo de historias. Y El guerrero a la sombra del cerezo, pues
una novela bastante larga, de casi 800 páginas, que eso en Amazon es muy poco habitual. Yo cuando empecé, yo empecé a escribir la historia porque era una historia, como nos pasa a todos los escritores, creo, la primera vez, que nos acompañó durante mucho tiempo. Sí. Entonces, cuando decides empezar a escribirla, tú empiezas a escribirla porque tienes esa necesidad, ¿no?, de sacar esa historia de dentro, de exorcizarla casi. Cuando ya llevaba varios años trabajando en la novela, digo, yo esto tengo que intentar, porque es que le estoy dedicando aquí prácticamente, es mi principal actividad, y tengo que intentar publicarlo, ¿no? Fue a mitad de novela. Entonces, claro, el objetivo de todos en un principio es la publicación tradicional. Y en ese aspecto la novela no empezó mal, porque ser finalista del Fernando Lara es algo bastante inusual, y de hecho en otra época ser finalista del Fernando Lara prácticamente suponía que Planeta te publicara automáticamente, sí, como le pasó a La sombra del viento o a muchas otras novelas, sí, que fueron finalistas de este premio. La cuestión es lo que tú dices, que los editores no arriesgan. Yo, sí, no les culpo, ellos están, al fin y al cabo, lo que tienen es que gestionar una empresa y velar por sus intereses. Entonces, arriesgar en literatura es complicado. Entonces, ellos veían una novela 100% japonesa, con personajes japoneses y escrita por un autor desconocido para el público. El mensaje habitual era, oye, mira, tu novela nos gusta mucho, pero no vamos a arriesgarnos a publicarla. Entonces ya fue cuando decidí ponerla en Amazon, y en Amazon la cosa, la verdad, y yo no creí realmente que la novela fuera a tener, o sea, digo, oye, para dejarla en el disco duro, pues por lo menos la pongo en Amazon y alguien la puede leer. Y bueno, la sorpresa fue que es que en Amazon se convirtió en un bestseller en cuestión de unos cuantos meses. De hecho, se hizo como una especie de, contigo ha ocurrido las cosas al revés, ¿no? Porque tu primera novela publicada por una gran editorial fue Hijos de un Dios binario, que fue la segunda que escribiste porque la primera que triunfó en Amazon tiró de esta segunda, ¿no? No, realmente no fue así. ¿Ah, no? ¿Cómo fue entonces? O sea, me refiero, que suele ser una conclusión habitual que se publica Hijo del Dios Binario a raíz del éxito del Guerrero La sombra del cerezo en Amazon, pero por lo menos en mi caso, yo cuando me reuní con mis editores en Madrid, ellos habían leído Hijos del Dios Binario siguiendo los cauces habituales. Vamos a ver, yo cuando me pasó lo que me pasó con El Guerrero, ¿no?, cuando yo me encontré con este rechazo de la industria editorial, pues dije, bueno, ya he aprendido algo, que si tú quieres publicar en las editoriales tradicionales, tú tienes que jugar según ciertas reglas a este juego. Entonces yo aposté por escribir una novela como Hijo del Dios Binario, que era una novela más publicable en ese aspecto, que podía llamar más la atención de los editores. Sí. Y entonces Hijos del Dios Binario siguió su propio camino, que es el camino habitual. O sea, una agencia la leyó y le gustó mucho, fue esta gente la que lo presentó a varias editoriales y de hecho gustó mucho. Tuvimos oferta de publicación simultánea de 5 editoriales y finalmente decidimos que fuera Suma quien la publicara. Pero cuando yo me reuní con mis editores de Suma, ellos no sabían que yo tenía una novela en Amazon. Ellos no sabían nada del Guerrero La sombra del cerezo. Fue en esa reunión cuando yo les dije, oye, yo tengo otra novela que está funcionando muy bien en Amazon. Y ellos me dijeron, bueno, ¿y esto y de qué trata? Y se lo estuve explicando y me pidieron el manuscrito para leerlo y evaluarlo. Pero más bien ha sido Hijos del Dios Binario la que le ha abierto la puerta de la publicación en grandes editoriales al Guerrero La sombra del cerezo, no al revés. ¿Y qué has notado de cambio de la obra publicada en Amazon y de una obra publicada al estilo tradicional, por decirlo de alguna manera? Pues bueno, sobre todo en Amazon es muy difícil despuntar. O sea, bueno, en la industria tradicional también, pero en Amazon España solo hay, creo que son 300 y pico mil novelas publicadas. Claro. La inmensa mayoría de ellas son autopublicadas y tú no tienes ninguna herramienta de marketing para ganar visibilidad en Amazon. Solo dependes totalmente de la valoración de los lectores, que al fin y al cabo es lo que hace que en Amazon estén más arriba o más abajo. Y una editorial tan potente como Suma, pues lo que te garantiza es distribución y visibilidad. Claro. Entonces, por ejemplo, ahora el Guerrero La sombra del cerezo, tú vas ahora a la FNAC, se pone a la venta este jueves, pero bueno,
ya hay varias librerías que lo están poniendo y tú vas al FNAC o vas a la Casa del Libro y te ves una pila del libro. Sí. Y eso es ventas, porque al final aquí lo que vendes es con el boca a boca y con la visibilidad. No, claro. Entonces, eso es algo de lo que no dispones. Y luego, bueno, todo el proceso de edición, que te tranquiliza mucho como autor el saber que ha habido, por ejemplo, en la versión impresa del Guerrero han trabajado 2 correctores y 2 editores. Pues eso te da mucha tranquilidad, claro. Porque sabes que ellos están evaluando la obra, se encargan de que no haya ninguna errata y bueno, pues te dicen, oye, mira, esta descripción se te ha ido la mano, córtalo un poco, o esta escena a lo mejor estaría mejor si reescribieras el final. Entonces eso te da mucha tranquilidad y te asegura poder ofrecer una obra mucho más pulida, mientras que cuando autopublicas todo depende de ti. Bueno, hay una cosa de la que hablábamos antes también, hablábamos de que habíamos coincidido en clase de periodismo, que realmente para el mundo del periodismo también es complicado, que la gente que estuvo justo en nuestra promoción, hay pocos también dedicados al periodismo porque también es difícil, pero yo no sé si tu formación periodística, todo lo que aprendimos en clase, te ha servido para algo a la hora de enfrentarte a la novela, a la creación de las novelas. ¿Qué hay del periodista que se licenció aquí en Sevilla y que luego se puso a escribir? Pues mira, yo creo que del periodista hay bastante más en Hijos del Dios Binario, porque además en Hijos del Dios Binario se narra sobre todo una investigación periodística. Entonces aprovecho la novela para denunciar esas cosas que creo que se hacen mal en el periodismo, esas cosas que están mal, sin ser discursivo, tampoco es que haga un alegato, pero bueno, deslizo algunos de los problemas que creo que tiene el periodismo, describo cómo se lleva a cabo realmente una investigación periodística, no como solemos ver en las películas de Hollywood, y en el proceso, lo que sí es cierto que en el proceso de elaboración tanto de Hijos del Dios Binario como del Guerrero, del periodista lo que hay es la obsesión por la veracidad de lo que estoy contando. O sea, hay algunos pasajes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si yo describo un camino de montaña en una montaña de Japón, cualquier persona a lo mejor diría, oye, pues te lo inventas y punto, pero yo no. Yo busco esa montaña, busco fotografías, busco grabados de aquella época, de cómo eran las casas de posta en esa montaña, e intento que lo que le ofrezco al lector sea verosímil, porque además creo que el lector lo percibe. O sea, aunque el lector no sea un experto de lo que tú estás leyendo, porque, y bueno, esto lo quiero dejar claro, o sea, El Guerrero de la Sombra del Cerezo es perfectamente leíble y disfrutable sin tener ningún conocimiento, ni siquiera ningún interés en el Japón feudal. Pero si yo me hubiera empezado a sacar cosas de la manga, el lector lo percibe, lo acaba percibiendo. Sí. Mientras que si tú mantienes este compromiso contigo mismo y con el lector de ser veraz en lo que le estás describiendo, en lo que le estás mostrando, en la descripción de la forma de vivir de esta gente, eso hace que la novela sea más consistente. No sé cómo expresarlo, pero yo tengo la impresión de que es así, y de hecho muchos lectores me dicen, y es que ¿cómo transportarte al Japón de aquella época? Pues me alegro que me digan eso, pero requiere mucho esfuerzo conseguirlo, desde luego. Claro que sí. Hay una cosa que me queda bien clara de ti, David, y es que eres un trabajador de los pies a la cabeza, porque escribir una novela de 800 páginas mientras tienes tu vida normal, tienes otro trabajo, requiere muchísimo esfuerzo, así que supongo que estás trabajando en otra cosa también, ¿no? Ahora. Pues mira, te digo la verdad, ahora mismo no. Estás de relax. No, bueno, de relax. Estoy trabajando en la tercera novela. Eso, en eso te quería preguntar, en esa novela que seguramente tengas ya en mente, ¿no? Claro, vamos, cuando escribí El Guerrero, yo empecé a escribir El Guerrero de la Sombra del Cerezo porque cuando llegó la crisis que se llevó por delante muchos puestos de trabajo, y en el periodismo, que ya estaba en crisis, de hecho, que siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado, pues ya prácticamente devastó la profesión. Sí. Cuando me quedé en paro, que sería pues 2009, 2010, no sé, ya estoy echando muchos años atrás. Fue el momento en que dije, mira, voy a empezar a esta historia que he estado arrastrando en la cabeza durante tantos años, voy a empezar a trabajar en ella ahora, porque si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca. Y mientras estaba escribiéndola, volví a encontrar trabajo y tuve que seguir escribiéndola mientras trabajaba. Y la verdad es que es algo que
vamos, yo sé que muchos escritores lo hacen así, pero a mí me parece una auténtica locura. O sea, yo llegaba a casa... Muy duro, ¿eh? Es durísimo porque llegas a casa pues, a las 8:30 o a las 9 de haber estado todo el día delante de un ordenador escribiendo y te sientas delante de otro ordenador a seguir escribiendo. Sí. Yo dije, mira, voy a acabar porque ya tengo más de media novela escrita. Sí. Pero... es duro, sí. Claro, si yo hubiera tenido mi trabajo habitual, sobre todo con los horarios que se suele tener en el periodismo, yo no creo que me hubiera metido a escribir una novela en la vida. Y lo cierto es que para escribir bien, o sea, para dedicar a una novela todo el trabajo que requiere de documentación, de elaboración, de redacción, de revisión, es que es un trabajo que te consume todas las horas del día, realmente. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo y yo admiro mucho a los escritores que hacen las dos cosas a la vez, que tienen otro trabajo, que tienen su familia, que es otro trabajo y que luego además se encargan de su novela. Habemos presentación en Sevilla. ¿Qué fecha es? Que lo sepamos todos. El Guerrero a la sombra del cerezo tiene presentación en Sevilla, ¿cuándo? Pues el 23 de junio en la FNAC de Sevilla a las 7 de la tarde. 23 de junio, FNAC Sevilla a las 7 de la tarde. Exactamente, que cae en viernes. Que cae en viernes, o sea que no hay excusa porque... No hay excusa ninguna. No hay excusa ninguna. Pues nosotros estamos deseando ir, allí nos reencontramos. David, mis felicitaciones reiteradas de nuevo y nada, deseando reencontrarte con este Guerrero a la sombra del cerezo. Muchas gracias, Nerea. Un abrazo, David. Venga, hasta luego. En el idioma está el árbol genealógico de una nación. Samuel Johnson. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro Pasen y Lean de hoy. Ya saben que nosotros estamos siempre con ustedes los viernes a las 6 de la tarde desde las ondas de Radio Guadalquivir, pero que también nos pueden escuchar a través de redes sociales en el canal Nerea Riesco, poniendo Pasen y Lean. Encuentran todos los programas, no solo los de esta cuarta temporada que hemos emitido este año, sino también los de temporadas anteriores. Tenemos siempre citas y encuentros con autores muy interesantes, así que les recomiendo que se pasen por allí. También pueden llegar hasta los antiguos programas a través de mi página web nereariesco.com en el apartado P&L, Pasen y Lean. Y nada, nos volvemos a encontrar, ya lo saben, de nuevo aquí en nuestro programa dedicado al mundo de las letras. Un abrazo muy fuerte, nos escuchamos el próximo viernes.